Buenas tardes para todos en casa. Hoy, hace días que no tocamos el tema directamente, vamos a estar conversando con un virólogo sobre la situación de la pandemia en nuestro país, la supuesta nueva cepa que encuentran científicos uruguayos, cómo viene la situación. También tenemos información nueva sobre ocupación de CTIs, nuevas agendas de vacunación que se abren, en fin, una suerte de puesta a punto que hace días que no estamos hablando sobre el tema. Y además vamos a aprovechar para preguntar sobre, una sustancia que está recomendada en algunos países por algunos médicos, que acá que la OMS todavía no ha autorizado, pero bueno, vieron cuando empieza a circular por los pasillos. Lo que haya de nuevo lo vamos a estar conversando hoy. Antes, lo que resultó bastante novedoso para muchos fue el número que se alcanzó de firmas ya recolectadas pro referéndum para la derogación de los 135 artículos de la LUC. No se llegó todavía, por supuesto, al total requerido, pero hubo un incremento bien significativo en los últimos días. Vamos a repasar la información y después venimos a estudios. Está en poder, digamos, del Centro de Cómputos de la Comisión Nacional Pro Referéndum la cantidad de 445.526 firmas. El plazo para presentar las firmas termina en la primera semana de julio. Ya es una gesta heroica la que ha desarrollado nuestro pueblo. Nuestra gente se ha dado maña, digamos, para ya haber conquistado una magnitud muy importante de firmas. La campaña es para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. La comisión llamó a una nueva jornada de recolección de firmas el próximo 20 de mayo. En el marco donde la memoria juega un rol fundamental en la movilización popular. En este mes de mayo y en especial en la instancia del 20 de mayo, a redoblar el esfuerzo. Bien, comentarios y reflexiones. A ver, Fernando Margueri. Bueno, el número... ¿Qué te dice ese número? Ese número representa, desde que empezaron a recolectar firmas, que fue los primeros días de enero, representa un promedio de son 130 días, unos 3.500 firmas por día. 3.461 firmas por día, con un embale al final, ¿no? Y creo que una jornada de recolección del 1 de mayo, que creo que hay una buena colección de firmas. A este ritmo, si lograran mantener el ritmo, la comisión le faltaría un poquitito para llegar a las 675.000 firmas que necesita. Porque lo que le quedan son 60 días, o sea, un poquito menos, 58, 57 días. A 3.750 firmas por día estaría llegando. O sea, necesita algo más de promedio de lo que ha logrado hasta ahora en 130 días, porque los primeros 5 meses y medio no juntó firmas entre julio y diciembre, que pudo hacerlo, no lo hizo porque no habían llegado a un acuerdo por qué artículos iban a derogar. O sea, matemáticamente tiene chance. Sí. Matemáticamente tiene chance. Lo que también hay que decir es que normalmente las primeras firmas son las más fáciles de recolectar, porque es la gente más convencida que va y firma. Después se va como lenteciendo el ritmo. Es decir, mantener el ritmo de 3.700, elevar un poquito el ritmo que llevan hasta ahora, llevarlo a 3.750 firmas por día, parece difícil, pero matemáticamente hay chance. O sea, las probabilidades están. A mí me parecería muy difícil porque además, eso para llegar a 675.000 firmas, pero lo real es que tienen que andar en las 700, por la depuración después, porque hay firmas que se repiten, porque hay firmas que no van, inteligibles. ¿No? Siempre hay un porcentaje que baja. O sea, tienen que llegar a un poco más de ese ritmo de 3.750 firmas por día. Probable es, parece, a mí, desde mi punto de vista, parece muy difícil. ¿Para vos, Ale? Bueno, sí, me parece que es bastante acertada la mirada desde esa perspectiva, digamos, estrictamente numérica. Es verdad que, si bien creo entender, porque además participo de la lógica, que en el arranque uno puede suponer que hay un pulso más fácil y un volumen más fácil de obtener de firmas por aquellos que están siempre predispuestos, en una dirección o en otra, ¿no? Más convencidos a transitar por ese camino.
Lo que de alguna manera podría llegar a fragilizar ese razonamiento, que repito, siento que es adecuado, es que hubo un notorio salto de las últimas semanas, ¿no es cierto? Por lo tanto, deja una vez más en claro que las organizaciones sociales que están detrás de esta iniciativa, que son las históricas organizaciones sociales vinculadas a las grandes movilizaciones del Uruguay, ¿no? El PIT-CNT, FUCBAN, la Universidad de la República, sus estudiantes, etcétera, y muchas otras, cuando de alguna manera se propone un objetivo que significa llegar a otros, bueno, nunca hay que darlo por muerto ni por acabado. Esa es una cosa que me parece que además la realidad, la trazabilidad histórica del Uruguay así lo demuestra. Yo creo que es un esfuerzo muy valorable, me parece, desde la perspectiva de la instalación y la concreción de un instrumento de democracia directa. Alguna vez con Fernando tuvimos alguna diferencia al respecto, que yo defiendo mucho, que me parece que es muy bueno, que mejora y jerarquiza la calidad democrática, en un sentido o en otros, naturalmente, ¿no? Bueno, fuera. Así que me parece que desde esa perspectiva es, para el funcionamiento democrático, una buena noticia que ciudadanos de la República se organicen, haya una ley o parte de una ley que no les guste y utilicen un mecanismo constitucional. Sin embargo, es muy peliaguda y después, si tenemos tiempo, me gustaría también que tuviéramos la posibilidad de debatir si este fue el mejor mecanismo para derogar una ley o parte de una ley de los que ofrece la Constitución. Bien. Primero, ¿llegan o no llegan? ¿Qué les parece de este lado? Y al margen de que lleguen o no lleguen, también les pregunto cómo interpretan este número de cifras ya obtenidas, de firmas ya obtenidas. ¿Qué pensás vos, Alfredo? Yo creo que no se llega, sinceramente, y creo que yo creo que lo planteé ya antes, creo que fue un error el planteo inicial porque aparte de esto se empieza a juntar a partir de enero porque hubo mucha discusión interna. Esto empieza en el plenario de trabajadores, había discrepancias, incluso en un momento el presidente dijo que no estaba de acuerdo, etcétera. Discutieron, etcétera, presiones de un lado y otro, y al final llega que el PIT-CNT toma 135 artículos y lo lleva adelante. Cuando el PIT-CNT decide largar el plebiscito, el Frente Amplio no se puede quedar atrás, entonces no va a dejar solo porque si no se aísla de la religión social, entonces apoya, y a mí me parece que va a contrapelo de la situación que estamos viviendo. Yo muchos de los artículos de la LUC no los comparto. Hay muchísimos que no los comparto, que me parecen equivocados, etcétera, pero me parece que en este momento que estamos viviendo, hacer todo un esfuerzo militante que me da la impresión de que tuvo mucho de manija propia, ¿no? Es decir, vamos a mantener la maquinita de la militancia haciendo esto, lo dijo hasta el propio Michelini, preferiría que los muchachos junten firmas antes de que se pelearse con la policía, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y mucha gente en la interna de que tenemos que hacer esto, entonces una forma de evitar el análisis de por qué perdiste, por qué perdiste el gobierno, entonces te embarcás en una campaña para tratar de conseguir firmas de un tema que yo creo que la mayoría de la población no sabe ni de qué se trata. Mira, acabas de decir yo creo que la mayoría de la gente y debatible. ¿Qué es la LUC? Y no sabe ni qué es. No, y además recién miraba carteles y hay mucha desinformación hasta entre quienes promueven el referéndum, porque por allí había carteles que decía toda la LUC es nefasta. Porque hay dos iniciativas. No, hay una iniciativa no es y otra. toda la LUC nefasta. Hay un montón de artículos que son absolutamente sí. bienvenidos y hasta también por el Frente Amplio. Es decir, o sea, se dice mucho sin tener mucha idea. Pero hay algo que planteaste que es interesante. ¿Te parece entonces que hay toda una movilización puesta en marcha con la intencionalidad de, lejos de hacer la autocrítica de por qué se perdió el gobierno, jugar al resistiré? En cierta medida sí, y digo más, me parece que es un desgaste brutal. Hoy tenemos un montón de compatriotas que están pasando muy mal, que en el cual necesitarían una mano de otro punto de vista, y estamos desperdiciando esfuerzos militantes muy valiosos, porque vamos a entendernos, el PIT-CNT, FUCBAN, el Frente, tiene gente que si quiere movilizar, moviliza. ¿No sería más práctico movilizarlo o mucho más racional movilizarlo en otras cosas? Hoy que tenemos ollas populares, gente viviendo en asentamiento, un montón de gente sin laburo, etcétera. Volcar esa energía. Bajemos la movilidad, me parece, por ejemplo. Yo apuntaría para otro lado. Me parece que esto es, lo escribí una vez, gimnasia. Bien. ¿Es gimnasia? No. Primero, ¿llegan? Bueno, ¿Para ti? hay un tema que yo participé y fui jefa de campaña de varios plebiscitos y referéndum, o sea, referéndum y llamados al plebiscito. Es un trabajo titánico, de mucho esfuerzo y que en condiciones de pandemia es mucho más difícil de hacer.
Yo no creo que sea gimnasia, yo creo que... Fran, ¿pero llegan para vos? Bueno, ahí es donde quiero decir que en esta última etapa se puede dar una vuelta de tuerca, así como se vio este incremento muy intenso en este último periodo, podría ser que hubiera un repunte importante y que se llegue. A mí lo que me parece es que fue mal largada la iniciativa. Ustedes recuerdan que ni siquiera sabían contra qué artículos al principio se iba a trabajar. Esto que tú dijiste es una realidad, hay gente que no sabe de qué está hablando, pero lo que sí saben en general o la gente presiente es que entraron por la ventana artículos que en una ley tipo ómnibus no tenían por qué haber entrado. O sea, ahí en la ley de urgente consideración, El que ya no sabe de qué muy está bien. hablando va a reparar en eso si entran por la ventana. El tema, o entran... no, pero justamente lo que se hizo ahora énfasis fue en explicar, por eso digo que fue una campaña que en mi opinión adoleció de información pública clara sobre qué artículos se derogaban y por qué, y la gente hoy últimamente lee cada vez menos, y que ahora quizá haya una especie de malestar en algunos sectores de la población. Del gobierno, entonces. Claro, que hagan que la gente firme. Ahora, yo personalmente, que dije que no iba a firmar, porque me parecía improcedente en ese momento, ahora voy a firmar. ¿Pero por qué? Porque creo que la gente tiene derecho a discutir, porque esto se firma, gane o no el referéndum, va a generar una discusión. Tiene derecho a discutir y analizar en profundidad algunos aspectos de la ley que de verdad entraron por la ventana, que no se justificaban que ingresaran en una ley de urgente consideración. Algunos sí, algunos fueron votados por el Frente Amplio también, y me parece que son artículos justos, que rápidamente iban a hacer cambiar estrategias del gobierno entrante y los necesitaba. O sea, que estás votando, vas a firmar de alguna manera para que pueda ejercer el pueblo el derecho a... Exactamente, bien. Porque creo que el referéndum es un derecho constitucional y que acerca efectivamente al ciudadano a opinar sobre temas trascendentes y a obligarlo a que cívicamente se haga responsable de si está de acuerdo o está en desacuerdo. Entonces, a ver, en Suiza, el país, ¿no?, de donde todos ponemos ejemplo de la democracia, viven haciendo referéndum. Entonces, con esa no lógica, habrá firmado el referéndum de Larrañaga, Vivir sin Miedo. Bueno, no lo firmé en su momento y a veces digo, lo debería haber firmado para que se discutiera más en profundidad. Yo ese no lo iba a votar porque no estaba de acuerdo con ciertos artículos. Acabas de decir que no es firmás no pero, por estar bueno, de acuerdo, pero estoy haciendo una mea culpa. Yo también cuando empezó la campaña dije, no voy a firmar, no me parecía procedente. Incluso escuchando a Fernando Pereira, hablando con él, dijimos, pero qué... No está bueno en este momento de crisis, de complicación, largar esto. Pero de verdad no creo eso de que se hace por gimnasia. Eso es menospreciar, a mí me parece, a los que firmaron. Eso es menospreciar a los casi 500.000 que ya han firmado. Decir que están haciendo una gimnasia. No ellos. No me parece... Son los que piden, van a pedir la firma. Bueno, sí, pero los que firman, de alguna manera, están avalando con su firma que se haga el referéndum. Yo no creo en eso, francamente. Puede haber gente que sí que lo haga, nadie puede definir qué es lo que opina todo el mundo. Yo no me considero tan sabionda como para decir todos lo hacen por gimnasia o unos sí, otros no. No me considero. Lo que sí creo que es un derecho constitucional que reflexivamente pienso hay que usarlo. A mí me rechina el hecho que se use el referéndum o el plebiscito para sacar intereses partidarios. Así como Larrañaga utilizó la campaña... Bueno. Por la campaña de Vivir sin Miedo, para perfilarse políticamente en la interna partidaria, y lo cual yo le di con un caño porque me parecía que era usar un recurso, sí, constitucional, pero usarlo desde el punto de vista político partidario. También me parece que el Frente y el PIT-CNT, etcétera, están usando esto para sacar una especie de rédito político. ¿Y la LUC no se Entonces me parece partidario? ¿La LUC no entró con interés partidario? Pero por supuesto, por pero la LUC sabíamos que si ganaban le iban a hacer. No seamos ingenuos. Lo dijeron. Lo que digo es que se está usando, a mí lo que me rechina es usar determinados recursos como el referéndum plebiscito para sacar interés y no, me parece, desgastás el instrumento, que yo creo que es muy importante y es muy válido, pero en cosas que sean realmente trascendentales. Mirá, si se desgasta o no se desgasta, eso en sí mismo está bueno para conversar, pero ¿qué querías decir? No, yo tengo algunos matices, bueno, más que matices, tengo diferencias abismales con lo dicho en parte por ellos dos. Primero, que coincido con Selva que no es un error, pero por distintos motivos
de que no es un error haber iniciado o haberse subido, porque el Frente Amplio se subió a algo que impulsó el PIT-CNT. Es parte de una estrategia. Obviamente es parte de desde mi punto de vista, es parte de una estrategia de demoler, de no votar, de acompañar, de destruir. Obviamente, acá una vez más vuelve a ser cuanto peor mejor. Otra vez. Estás, como otra siempre, vez. pasándote de rosca. Como fue entre 1985, entre 1985 y 2005, cuanto peor mejor, lo mismo es ahora, es el Frente Amplio actuando de oposición, que es lo que sabe hacer. Demoler, demoler, demoler y demoler. Es lo que está haciendo, es lo que se sube a hacer. 135 artículos que incluso algunos de los artículos que propone derogar los votó. Algunos de los que propone derogar los votó en el Parlamento. ¿Cuáles? Y acordando. ¿Cuáles? Y acordando, ahora después te los digo si querés. Los tengo todos, lo que pasa es que sería muy largo hablar de los 135 artículos. De todas formas los debería saber. No, por eso la otra diferencia que tengo es esclarezca. los artículos por la ventana que dice Selva. ¿Cuáles son los artículos por la ventana? ¿Cuáles son? Mira, ¿Cuáles? te nombro algunos. Mira, el tema del cambio de número de teléfono. ¿Y qué? Eso ¿Cómo por tiene la que ventana? ver con una ley de urgente consideración. Bueno, está. No, ¿Para qué voy a terminar? discúlpame, hay 470 y pico La portabilidad artículos. numérica. Voy a terminar, voy a terminar porque la verdad que la portabilidad numérica, pretender derogar la portabilidad Pero numérica. yo los estoy traduciendo al ciudadano que nos escucha. Voy a terminar. El argumento de que el pueblo decida. Por favor. El argumento de que el pueblo decida, que Cantidad de no solo no está siendo coherente porque no aplicaste el mismo criterio cuando estabas del otro lado, ¿está? El pueblo Es que yo soy a veces incoherente, pero lo reconozco públicamente. Está perfecto, yo no. Yo lo reconozco y digo, me equivoqué, tendría que haberlo votado. Está perfecto, pero ¿para qué termino? Porque no firmar es una forma de decidir. Ya es una forma de decidir. No es para que el pueblo decida, hay que firmar. No firmando estás decidiendo que vos querés no solo la portabilidad numérica, sino que querés una enorme cantidad de cosas que después las podemos, si querés, repasar. Pero además, quisiera decir esto último nada más, si Navegantes, sector que integra Selva Andreoli y que hizo un acuerdo previo con el Partido Independiente, que iba de candidata a la vicepresidencia del Que Partido murió en una Independiente, semana, no sé si qué hubiera viene prosperado, esto es contrafáctico, pero si hubiera prosperado y hoy Selva Andreoli fuera Por favor, tengo que gobierno, hacer Dios una nos pausa. libre, si hoy Selva Andreoli fuera gobierno, ¿qué estaría diciendo del plebiscito? ¿Estarías con el de Larrañaga o en contra? Hacemos una pausa mirá vos. y la no vicepresidenta responde cuando regresemos. Ya venimos. Para que no tengas que elegir.